Muy bien, ¿cuál es el propósito principal de la iglesia cristiana sino hablar de su Señor? ¿Quién es el Señor de la iglesia cristiana? Jesucristo, por supuesto que sí. Nos congrega precisamente el propósito de hablar de Cristo. Es el tema principal del cristiano y el tema principal de la iglesia cristiana debe ser el Cristo, pero Cristo, el Cristo bíblico. El Cristo bíblico. Todas las iglesias mencionan a Cristo, pero mencionar a Cristo en medio de charlas de amor propio o de superación personal y no ubicarlo en la mente de los que escuchan como aquel que nos da la salvación, como aquella única fuente de salvación para el hombre pecador, sino reducirlo a un impulso más que el hombre necesita para poder alcanzar sus metas egoístas, pues no es presentarlo como lo presentan las Sagradas Escrituras. Gracias, hija. Tuviste misericordia de mí. Está muy bien eso. Qué importante entonces presentar a Cristo como lo presentan las Escrituras. Porque mencionar a Cristo en medio de las enseñanzas se queda corto. Y no se trata solamente de mencionar a Cristo cuando hablamos, sino que se trata de ubicar a Cristo en la mente de nosotros como estudiosos de la palabra, como la misma Biblia presenta a Cristo, como el centro de su mensaje. Cristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque no hay una noticia más importante para la raza humana que la noticia con referencia a Cristo Jesús. Chicos, dejen eso allá, yo predico sin eso. Ahí está. Bueno, es verdad que me tienen distraída la gente. Sonido, listo, así. ¿Me escuchan? Sí. ¿Allá atrás no me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Bien, eso es importante. Entonces, qué importante lo que estamos hablando. A Cristo hay que ubicarlo como la Biblia lo ubica. A Cristo hay que presentarlo como la Biblia lo presenta. Y reducirle a esa presentación que las Escrituras hacen de Jesucristo, para dejarlo solamente en un ser místico que me ayuda cuando yo tengo planes egoístas y no los logro alcanzar, pues realmente es cercenar el mensaje del Evangelio. Es mochar el mensaje de las Escrituras, y sería algo muy triste, pero es algo que la iglesia cristiana ha venido haciendo en los últimos años y que no se puede permitir. Reemplazar el cristianismo por el humanismo es algo que no se puede hacer en la iglesia y que separa las iglesias de sana doctrina de las iglesias de mala doctrina, aunque todas hablen de Cristo. Ahora vamos a entrar a un estudio que he titulado El Mesías. Tampoco hay televisión, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. He titulado El Mesías, y es un estudio que comienza hoy y no sé cuándo acaba. Así que espero que estén dispuestos a venir a culto parejo, ¿no? Para que podamos continuar estudiando, porque vamos a hacer un cursillo de cristología bíblica. Es decir, vamos a presentar a Cristo como lo presenta la Biblia, y no como lo presenta la historia, y no como lo presenta la política, no como lo presenta el misticismo, no, como lo presenta la Biblia. Y es aclarar las dudas que podamos tenerlos presentes acerca de Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo de Dios. El estudio de la persona de Jesucristo comienza siempre por definir la naturaleza de su ser. Es decir, como cuando uno presenta a alguien y a uno le pregunta, ¿ese quién es? ¿Verdad? Uno ve el fulano por ahí y le pregunta al que sí sabe, el que está ubicado, ¿ese quién es? Entonces lo mismo hacemos con Cristo. Es definir la naturaleza de su ser. Ese Cristo, ese Jesús, ese quién es. ¿Quién es Cristo? Y conforme a la teología tradicional, en Cristo convergen dos naturalezas. O sea, Cristo tiene dos naturalezas. Naturaleza humana y naturaleza divina. Es decir, Cristo es 100% hombre y Cristo es 100% Dios. Por eso, Cristo no es igual a los que les gusta la mitología y eso, que conocen los semidioses, por ejemplo, los semidioses griegos, ¿verdad? Tipo Hércules, por ejemplo, que era mitad Dios, mitad hombre. No, Cristo no es mitad Dios, mitad hombre. Cristo es completamente Dios, Cristo también es completamente hombre. Y esa es la diferencia con esas mitologías. Cristo es, a su vez, completamente Dios y completamente hombre.
Lo curioso es que la Biblia también nos revela a nosotros que existe un solo Dios, que es Jehová. Eso está en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Para los que quieren ir buscando ya, usted está hablando mucho y no me manda a buscar en la Biblia. Bueno, ahí está esa cita, Deuteronomio 6, 4, nos dice que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así con esas palabras. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. O sea, existe solamente un Dios que es Jehová. Por lo tanto, si Cristo es Dios, Cristo es Jehová. Cristo es Jehová. El Jehová de la Biblia es Cristo. El Padre es Jehová. El Espíritu Santo es Jehová. Y Cristo es Jehová. Y a eso es lo que se conoce como el misterio de la Trinidad. Trinidad es la concepción de que existe un solo Dios que es en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pastor, que eso no tiene lógica. No tiene que tener lógica. Tiene que ser verdad. Y es verdad porque la Biblia lo presenta de esa manera. Y por lo tanto lo concebimos como verdad porque creemos los cristianos como base de autoridad única e infalible que la Biblia es verdad. Y entonces, ya que la deidad de Cristo es la doctrina que más es atacada por otras religiones, es decir, cuando las religiones se juntan, se puede hablar de cualquier tema menos de Cristo. Y si se va a hablar de Cristo, no se puede presentar a Cristo como Dios. Para los demás tiene que presentarse a Cristo como un maestro, como un líder, como un personaje histórico relevante, pero ellos no aceptan que le presenten a Cristo como Dios. Así que el cristianismo bíblico tiene que defender la doctrina más atacada por otras religiones, que es el hecho de que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es Dios. También hay sectas pseudocristianas, o sea, falsos cristianos, que enseñan que Jesucristo no es Dios. Entonces vamos a comenzar este estudio por allí. Vamos a comenzar a hablar de Cristo, mirando el testimonio que hay en las Escrituras y enumerando las evidencias de que Jesucristo es Dios. Para encontrar que Jesucristo es Dios, pues tenemos las declaraciones propias de que Jesucristo es Dios, donde Él mismo lo ha dicho, que Él es Dios. Tenemos los actos divinos, es decir, las cosas que Cristo ha hecho, que solamente podría haber hecho Dios. Pero tenemos también los atributos divinos en Cristo, es decir, las características de Cristo que solamente pueden ser características divinas, que solamente tiene Dios. Y vamos a comenzar a estudiar una de ellas, una característica. La característica que vamos a estudiar hoy en Cristo y que nos muestra que Jesucristo es Dios y no un ser humano cualquiera, es que la persona divina de Cristo es eterna. La persona divina de Cristo es eterna. Que en los de atrás no ven. Bueno, yo hice la diapositiva chiquita, para la próxima la hago más grande, ¿listo? Pero ahí hay una cita, Miqueas 5:2, que es la cita que está ahí. Les voy a pedir que la busquen en su Biblia. Les aseguro que en la Biblia hay un Miqueas. Te busquen lo que ahí aparece en algún lugar. Miqueas 5:2. Vamos a mirar que la persona de Cristo es eterna. Con este versículo comenzamos el estudio de hoy. Miqueas 5:2 es una profecía acerca del nacimiento del Mesías. Ahí profetizaba el lugar del nacimiento del Mesías. Pero sus palabras son muy interesantes. Aquí ya apareció grande, vean, gracias a Santiago. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces este versículo de Miqueas profetiza que el Mesías iba a nacer ¿en dónde? En Belén. ¿Belén era una ciudad muy importante? No, dice que era pequeña, una especie de vereda, una especie de lugar pequeñito, ¿no? Pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ella saldría quien sería Señor en Israel, y hasta ahí todo bien, todo muy humano. El asunto es de ahí para abajo, donde nos dice su salida, las salidas de ese que nacería, son desde el principio. ¿Dónde ha escuchado usted la palabra en el principio? En Génesis. Entonces ya nos está remitiendo hasta allá, nos está diciendo, ese que nacería en Belén es desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces nos estira más, ¿verdad? Porque ya cuando hablamos de eternidad, hablamos de sin principio y sin fin.
Entonces la Escritura da testimonio de lo que conocemos de la vida terrenal de Cristo. En los Evangelios está desde que Él nace hasta que Él resucita y es llevado al cielo. Está todo testificado en los Evangelios, la vida terrenal de Cristo. Pero la vida terrenal de Cristo no es todo lo que abarca la existencia de Cristo, sino que había Cristo antes de su nacimiento en Belén. El niño que nació en Belén gobernaría Israel eternamente y era desde el principio, desde la eternidad misma. Ahora, el término eterno es algo que nosotros, que tenemos una mente finita, no podemos comprender. Es un término demasiado grande. Nosotros vivimos en un universo creado. Usted vive en un universo creado. Es una criatura y vive dentro de un universo que fue creado por Dios. Y por lo tanto, nosotros nos regimos y nuestra mente funciona en base a las leyes de ese universo creado. Nosotros concebimos las cosas en base a las leyes, a las leyes de ese universo creado. Y ese universo tiene leyes del espacio y leyes del tiempo. Usted entiende que hay un pasado, un presente y un futuro. Pero ese tiempo que usted mide con su mente finita también es una creación de Dios. Así que para Dios no existe ese pasado, ese presente y ese futuro. Dios es, siempre ha sido, siempre será, porque el tiempo es simplemente una creación hecha por Él. Y ahí es donde la cabeza le hace un clic. Dice, no alcanzo a entender qué tan grande es la eternidad. Qué tan grande es ese concepto de que Dios es eterno. Pero eso es lo que tenemos que entender, que Dios no se rige por las leyes del universo creado. Cuando hablamos de Dios, hacemos referencia a un ser que no es limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Por eso hablamos de omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Que está en todo lugar. ¿Eso tiene lógica? Para nosotros no, pero es verdad. Dios es omnipresente. Hablamos de un Dios omnitemporal o eterno, que significa que está en todo tiempo, que es, o le podemos hablar de un Dios atemporal. El tiempo simplemente no lo afecta. Por eso que el versículo de para Dios un día es como 1000 años como un día. Es un ser atemporal, un ser eterno, que es el término que usa la Biblia y es el mejor término para usar. Dios es eterno. Ahora, para comprobar que ese Jesús de Nazaret, que estuvo aquí sobre la faz de la tierra, es eterno también, tenemos que ubicar a Jesús antes de que naciera. ¿Dónde estaba? O si estaba. Tenemos que ubicar a Jesús en el tiempo presente y tenemos que ubicar a Jesús en el futuro. ¿Aparece Jesús en la Biblia en el futuro? ¿Aparece Jesús en el pasado? ¿Aparece Jesús en el presente? Si logramos ubicarlo así, entonces vamos a encontrar un testimonio bíblico fidedigno de que Dios es un ser eterno, pero de que Cristo es ese ser también eterno. Entonces comencemos a hablar, primero que todo, de la preexistencia de Cristo. La preexistencia de Cristo en la teología, pues es las pruebas bíblicas de que Cristo existía antes de nacer en Belén. Que Cristo existía antes de nacer en Belén. Son muy abundantes. Vamos a ir marchando en la línea del tiempo del nacimiento para atrás. Y vamos a saltar un salto bien enorme. Vamos a ir hasta ese pueblo de Israel que caminaba por el desierto y cuando el Señor lo sacó de Egipto, ¿recuerdan? Vamos a ver a Cristo allí. Primero Corintios 10, versos 1 al 4. Vamos allí a ver, vamos a darle la oportunidad a esta nave de mi mano derecha de que lean con potencia y fuerza. Primero Corintios 10, 1 al 4. Alguien que me avise cuando tengamos 40 minutos de clase, ¿sí? Primero Corintios 10, versículos 1 al 4. ¿Están ahí? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos entonces fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Oiga, aquí hay un asunto
que hay que pasarlo de lo místico a lo que dice. Recuerda que yo les dije la vez pasada, si no estoy mal, que una de las reglas de la hermenéutica era que la Biblia siempre debe interpretarse de manera literal, a no ser que el texto nos indique lo contrario. Aquí nos dice entonces que Dios sacó a Israel de Egipto. Ya sabemos cómo lo sacó, devastando el imperio, destruyendo a Faraón y a su ejército en el mar de las cañas y todo esto. Dios lo hizo atravesar ese mar, el mar rojo, Yatsú, y lo hizo caminar por el desierto. Y Dios allí en el desierto le entregó sus leyes, le protegió de sus enemigos, y Dios mismo los introdujo a la tierra de Canaán después de 40 años de vagar en el desierto para que tomaran posesión de ella. Y Dios siempre los acompañó cada día en ese desierto. Y nadie que haya leído la Biblia, usted haya leído la Biblia en alguna oportunidad, va a negar que la Biblia está llena de abundante testimonio de que Dios hizo eso. De que fue Dios el que los sacó, con mano poderosa, con brazo extendido, que Dios los pastoreó en el desierto, que Dios los alimentó con pan del cielo, que Dios los sustentó a todo el pueblo. Y la Biblia, todo el Antiguo Testamento está bombardeándonos todo el tiempo con esto. Esto lo hizo Dios, esto lo hizo Dios, esto lo hizo Dios, esto lo hizo Dios. Y llegamos aquí a Corintios y nos dice: la roca espiritual que sustentaba a Israel en el desierto es Cristo. Cristo era esa roca espiritual que sustentaba a Israel en el desierto. Jesús es el pastor de Israel en el desierto. Mire, el Salmo 95:1 no aparece aquí, pero dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y allá nos dice: la roca era Cristo. Y ahí es un testimonio que la roca era Cristo y que la roca es Jehová, y por lo tanto Jehová es Cristo. En el desierto estaba allí acompañando Cristo al pueblo de Israel. Saltemos más atrás en la historia. Ya llevamos a Cristo hasta el desierto con el pueblo de Israel. Saltemos más allá, cuando no era un pueblo, cuando era una familia. El primero de esa familia, Abraham, ¿verdad? Abraham. Vamos a ver a Cristo en la época de Abraham. Juan capítulo 8, versos 57 y 58. Vamos a que lo lea la nave de mi mano izquierda, por favor. Juan 8, 57 y 58. ¿Listos? A la cuenta de 3 también. 1, 2, 3. ¡Uy! ¡Se quedaron! Bueno, van ganando por aquí esta nave. Otra vez. 1, 2, 3. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto digo, antes que Abraham yo. Les prometo que los de la derecha les dio pesar y les ayudaron. Así de grave está. Bueno, para la próxima se defienden, ¿listo? Pero vean qué situación. Jesús, los judíos le reclaman a Jesús: no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús contesta: de verdad les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús mismo está testificando su existencia antes de Abraham. Abraham no es solo el padre de la nación de Israel, sino que es aquel con el cual Dios hace una promesa de bendecir todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ese cumplimiento, ¿no?, de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, se cumple en Jesucristo. Eso es lo que testifica Gálatas capítulo 3, el versículo 16, para los que apuntan. Que esa promesa de bendición de la simiente de Abraham se cumple en Jesucristo. Jesucristo es la simiente de Abraham, en la cual son benditas todas las familias de la tierra. Lo curioso es que Jesús usa un término para indicar que Él existía antes de Abraham. Dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y la frase yo soy es el nombre de Dios. Yo soy es el nombre de Dios. Es la expresión misma que Dios le da a Moisés para que lo presente ante el pueblo. Moisés le dice: bueno, cuando me pregunte la gente ¿quién me mandó, qué le digo? Pues cuando te pregunte la gente, le dice: el yo soy me ha enviado. Y yo soy es el nombre que usa, y es la palabra Jehová, viene de ahí, de esa palabra yo soy, el yo soy. Ese término yo soy indica
que Dios es sin ayuda de nadie, que no depende de nadie para existir. A los que están estudiando teología pues ya lo vieron, sin estimar. Pero esa es la idea, que Dios es. Y ese nombre es el nombre de Dios y lo usa Jesús para identificarse delante del pueblo y decirles, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí teníamos a Cristo en los días de Abraham, ¿verdad? Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora vámonos más atrás, con Lucas capítulo 10, versículo 18. Cristo un poquito más atrás. Antes de la caída de Satanás, o sea, nos fuimos bastante atrás. Antes de la caída de Satanás, ahí estaba Cristo. Lucas capítulo 10, verso 18. Como tenemos una promoción de helados allá afuera, vamos a leer todos juntos, ¿ok? Todos juntos. Lucas 10, 18. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, aquí hay una frase que dice el Señor, un testimonio, hablando de la victoria sobre Satanás, y dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora, Satanás fue expulsado del cielo por su rebelión contra Dios, su orgullo. La Biblia dice, la multitud de sus contrataciones le condujeron a buscar el trono de Dios, y como resultado Satanás fue expulsado, fue arrojado del cielo, humillado, derrotado. ¿Sí? La primera derrota de Satanás cuando fue expulsado del cielo, la segunda cuando Cristo lo expuso públicamente en la cruz, la tercera cuando se ha arrojado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, para nunca más volver a molestar por acá. Eso es Satanás en la Biblia, el testimonio que nos da. Pero aquí nos habla de que en el momento en que Satanás fue expulsado del cielo, Ezequiel, capítulo 26, capítulo 28, versículo 16. Ezequiel 28, 16. Ahí nos habla entonces de que Satanás, por la multitud de sus contrataciones, fue lleno de iniquidad y pecó, por lo cual, dice el versículo, ¿qué dice? Yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Ahí está el testimonio de la expulsión de Satanás en el pasado. Ese es un evento que sucedió antes de la creación del ser humano y que constituyó un cataclismo para la creación, ¿no? La expulsión de Satanás, dice que no cayó suavecito, dice, lo vi caer como cae un rayo, como cae un rayo. Y el establecimiento de una fuente para la maldad del universo. Ezequiel 28, 15. ¿Qué dice? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces Satanás fue una criatura perfecta, tanto en su estructura de creación, en su ser, como en sus caminos. Desde el día que fue creado hasta que se halló en el maldad. Ahí ya tuvo la imperfección, que el origen de la maldad del universo con Satanás. Pero Cristo fue testigo de esa primera derrota de Satanás, de ese primer fracaso de Satanás. De la manera en que Satanás cayó a la tierra, Cristo lo vio. Yo vi a Satanás caer. Le tenemos a Cristo allá en el pasado. Vamos más atrás. Vamos más atrás. Cristo antes del mundo. Que Satanás cayó en algún lugar, ¿no? Entonces, vamos ahora más atrás. Cristo antes del mundo. Juan 17, versos 4 y 5. Juan capítulo 17, versículos 4 y 5. Y lo tenemos. Cristo antes que el mundo. Vamos aquí a pedirle a las damas que me hagan el favor de leer estos dos versículos con fortaleza. 1, 2, 3. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y entonces aquí tenemos un testimonio también dado por Cristo, cuando le dice, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces este pasaje nos muestra la existencia consciente de Cristo antes de su encarnación. Cristo recordaba con claridad la gloria que tenía antes de despojarse a sí mismo, antes de venir a este mundo, antes de tomar forma de hombre y hacerse
humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, habiendo concluido la obra sobre la tierra, Él sabía que iba a regresar al cielo. Sabía que iba a regresar a un estado de gloria semejante al que tenía antes de venir a la tierra. El momento al que Cristo hace referencia en estos pasajes es antes de la creación misma del universo. Glorifícame con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Antes de que fueran los cielos y la tierra, que recuerden que así comienza la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de la creación de los cielos y la tierra, ya estaba Cristo en gloria junto con el Padre Celestial. Tenemos el testimonio ahí, y ya hemos llevado a Cristo desde Belén hasta antes de la creación misma del universo. Pero tenemos un paso más que dar. Un paso más que dar en la preexistencia de Cristo, y es: Cristo es el primero y el último. Una declaración súper fuerte. Cristo es el primero y el último. Vamos primero a Isaías. En Isaías 48, versículos 12 y 13, tenemos a Jehová. Jehová, el Dios único, el Dios verdadero, hablando de su obra de creación y hablando de su eternidad. Tenemos allí, ahora van a leer los varones, con voz tronante. Isaías 48, versos 12 y 13, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlo yo, comparecieron juntamente. Entonces, Dios le testifica a su pueblo, que usa el nombre del patriarca para referirse a toda la comunidad, a todo el pueblo. Cuando dice oye Jacob, se está refiriendo a todo Israel, ¿no? Y entonces le dice: yo mismo, yo el primero, yo el postrero. De este testimonio y de otros que hay ahí mismo en Isaías, como en el capítulo 4, si no estoy mal, donde Dios dice eso: yo soy el primero, yo soy el postrero. Todo teólogo sabe, toda persona que estudia la Biblia sabe que Jehová es el primero y el postrero. Quiere decir, no hay nadie antes de mí, no hay nada después de mí. La eternidad reside en Dios. Dios es el único eterno. El único ser eterno es Dios. Y entonces, ahí está ese testimonio, claramente, no solamente dice eso, sino dice que Él creó la tierra, y que la tierra, cuando Él los llama, van y comparecen delante de Él. Entonces ahí está ese principio, ¿no? Esos dos adjetivos, el primero y el postrero, son usados en la Biblia para expresar que solo Dios es eterno y que no existe nadie que pueda adjudicarse la eternidad además de Él. Todas las demás cosas son temporales o son sempiternas. Temporales quiere decir que tiene un principio y tiene un final. Eso significa temporal. Pero sempiterno, que es un término bíblico también, significa que tiene un principio, pero que no tiene un final. Por eso, por ejemplo, en el libro de Daniel dice: tu reino es sempiterno. O sea, cuando lo creó, tuvo un inicio. Antes, pues no había sobre qué reinar. Por eso el reino de Dios es sempiterno. Tiene un principio, pero no tiene final. Y en caso de los cielos y la tierra, esos son temporales. Tuvieron un principio y tendrán un final. Los creyentes, sempiternos. Tuvimos un principio, pero por la fe en Jesucristo y el compartir su naturaleza divina, no vamos a tener final. ¿Ven? Ese es el concepto en la Biblia. Entonces, cuando decimos que Dios es eterno, decimos también que Dios es exclusivamente eterno. El único eterno es Dios. Y se usa el término principio y fin para definir eso. Pero en el Nuevo Testamento, encontramos a Cristo declarando, mediante el uso de esos dos términos, el principio y el fin, el alfa y la omega, que Él es Dios y que Él es eterno también. Eso está en Apocalipsis 22:13 y en Apocalipsis capítulo 1, 17 y 18. Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice el Señor Jesucristo. Y aquí en Apocalipsis 1, 17 y 18, quiero que lo leamos porque es muy curioso la manera en que lo presenta, porque hace un contraste entre
lo que hizo aquí en la tierra y su eternidad. ¿Listo? Apocalipsis 1, 17 y 18, leemos todos juntos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Muy bien, estos dos versículos son uno de los versículos donde incluso las sectas pseudocristianas, como los testigos de Jehová, no han podido eliminar la verdad de la deidad de Cristo. Que ellos le han hecho una cacería a la deidad de Cristo en la Biblia y han eliminado todos los versículos donde habla de la deidad de Cristo. Aquí no han podido, ¿por qué? Se les coló. Se les coló. ¿Y por qué? Porque cuando usted lee el primer versículo, el 17, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y como ellos también han leído Isaías, usted le pregunta quién es el primero y el último, esa persona va a decir: Jehová. Jehová es el primero y el último. Pero cuando usted sigue leyendo dice: y el que vivo y estuve muerto. Y usted le pregunta: ¿y cuándo murió Jehová? Y ahí es donde ellos, que no creen en la deidad de Cristo, no tienen argumentos para responder. Porque la deidad de Cristo, la Biblia exuda la deidad de Cristo, la presenta por todas partes, la deidad de Cristo. Por todas partes se ve que Jesucristo es Dios. Y entonces ahí está eso. El que estuvo muerto y vivió, ese es el Señor Jesucristo, el eterno, ¿verdad? El primero y el último. Y no solamente es el primero y el último, tiene las llaves de la muerte y del Hades. Puede abrirle la puerta a los hombres para que salgan de la muerte. Habla de su poder para resucitar a los muertos también. Entonces la preexistencia de Cristo lo hemos pasado desde Belén hasta la eternidad, porque fuimos hasta que es el primero y el último. Y encontramos a Cristo allí. ¿Quedó claro eso, verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos de clase? 31 minutos. 31 minutos. Vamos a hacerle el segundo punto, ¿listo? Vamos a hablar ya no de la preexistencia, sino de la existencia de Cristo. Cristo en el presente. Si Cristo es un personaje histórico que murió allá en la cruz del Calvario, ¿cómo es posible que Cristo esté en nuestro presente hoy? Pero la Biblia presenta a Cristo ahora. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? La existencia de Cristo. Mientras nosotros estamos hablando aquí esto, está Cristo. ¿Qué está haciendo Cristo? Bueno, tres cosas sencillas. La primera en Mateo 28, 18 al 20. Esta es una de las más bonitas. ¿Qué hace Cristo en el presente? Mateo 28, 18 al 20. Esta vez vamos a dejar que un personaje, cualquiera, me lea eso con voz fuerte. O sea, el que quiera leer puede leer. Adelante, adelante, el que pueda. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, ahí tenemos lo primero. ¿Qué está haciendo Cristo en este momento? Acompañando al creyente. Acompañando al creyente. Qué interesante esto. Antes de subir, de ser llevado al cielo, el Señor prometió diciendo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya fue el fin del mundo? No, ¿verdad? Todavía hay mundo. O sea que todavía el Señor está con nosotros. El Señor Jesús acompaña al creyente cada día con su poder, que es Dios, que es omnipresente, que está con nosotros todos los días. El respaldo, la presencia del Señor en nuestras vidas es una realidad para los creyentes. Por eso la nueva vida en Cristo se trata no de lo que yo haga por Dios, sino de lo que Dios hace a través de mí. Lo que Dios hace a través de mí. De ahí Gálatas 2:20, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a... No se sabe, claro, ya lo descubrí. Por ahí hay uno que otro que me acompañó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bonito ese versículo
que nos habla de Cristo viviendo a través del creyente. Yo creo que eso es una realidad. ¿Por qué aclaro esa postura mía? Porque hay gente que lee ese pasaje y lo toma como una especie de figura, ¿no? De figura literaria, una cosa mística. Que Dios está con nosotros, o sea, su recuerdo. No. Es su presencia la que está con el creyente. Cristo acompaña al creyente cada día. Es la presencia de Cristo. No solamente eso, sino que hay testimonio de que Cristo no solo acompaña al creyente, sino intercede por el creyente. Y lo hace en el presente. En el presente Cristo intercede por el creyente. Y eso está en Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 25. Hebreos 7, 22 al 25. Vamos a darle aquí la oportunidad otra vez a la nave de la mano derecha, que nos dé cátedra de lectura pública. Hebreos 7, 22 al 25. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegarán a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muy bien, expliquemos el contexto del pasaje. En el Antiguo Testamento se levantaban sumos sacerdotes. Sumo sacerdote, el primero fue Aarón, de ahí su hijo, y de ahí siguieron, por ese linaje de Aarón, se iban levantando sumos sacerdotes. En el día de Yom Kippur, de la fiesta de la expiación, era esta persona, el sumo sacerdote, el que entraba con la sangre del cordero y presentaba expiación por los pecados del pueblo sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca, sobre la cual se derramaba la sangre que cubría los pecados del pueblo por un año más. Y él salía otra vez. Pero el sacerdote se ponía viejito, por más bueno que fuera, se ponía viejito y se enfermaba y se moría. Y entonces tocaba cambiar el sacerdote, ¿verdad? Cambiar el sacerdote. Por eso dice el versículo que Jesús es fiador de un mejor pacto, que los otros sacerdotes fueron muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces se morían y tocaba cambiar el sacerdote. Se moría, tocaba cambiar el sacerdote. Pero resulta que Jesús también es sacerdote de nosotros, en el cielo. Solamente que tiene una ventaja sobre los sacerdotes de aquí de la tierra, que no se muere. Jesucristo no se muere. Y es lo que dice el versículo, ¿sí? Este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No cambia, perpetuo. Así como fue perfecto al comienzo, es perfecto hoy y será perfecto por la eternidad. Usted puede contar, así ahora sigue al estilo de los científicos, miles de millones de años y seguirá siendo Jesucristo el sacerdote perfecto, porque no muta, es un sacerdocio inmutable. Y por eso dice, puede salvar por una semana. Ahí dice, puede salvar perpetuamente. ¿A quiénes? A los que por él se acercan a Dios. Si usted llega a Dios por medio de Jesucristo, si usted se humilla delante de Dios y reconoce en Jesucristo su Señor y Salvador, su salvación no es por un mes, su salvación no es por una semana, su salvación no es hasta el día en que usted vuelve y la embargue, como en algunos lugares enseñan, sino que su salvación es perpetua, para siempre. Ese es el poder de salvar de nuestro Señor. ¿Y qué está haciendo el Señor ahorita? Intercediendo por mí que tengo tantos defectos. Allá está el Señor salvándome la patria con su mismo argumento de siempre: yo ya pagué por él. ¿Qué mejor argumento para un abogado perfecto que el hecho de que él ya pagó por nosotros en la cruz? Entonces Cristo existe hoy, acompañando al creyente, intercediendo por el creyente y edificando la iglesia. Cristo es el que edifica en la actualidad su iglesia. Es de Él la levanta, Él la construye, Él la edifica, Él la sustenta y Él la hace victoriosa. Entonces miren qué bonito este texto, Efesios 4, 7 y 8. Ahora vamos a darle la oportunidad una vez más a la nave de la mano izquierda, que se reivindique, que nos enseñe a leer en público. Efesios 4, 7 y 8 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero a cada uno de nosotros
Está grave, ¿verdad? Y eso, otra vez, vamos a ver. En la nave de la mano izquierda van a leer esperándose unos a otros, van a comenzar al tiempo. Cuando yo digo 3, ustedes comienzan. Y van a corregir si están en otra cita bíblica, ¿no? Estamos aquí en Efesios 4, 7 al 8. Aquí está mal. El que se equivocó fue el hombre, ¿verdad? Deben comenzar con pero. Vamos a ver. Bueno, la culpa no fue de la nave, fue de Santiago, que no se puede buscar. ¿Listo? Ahora sí, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don que existe. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿De quién es el don? De Cristo, dice allí. Dice que el don es de Cristo. A cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del regalo que nos da Cristo. Y por eso dice el texto, refiriendo a un texto antiguo testamentario, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, dio regalos a los hombres. ¿Qué tipo de dones da Dios a la iglesia para que se edifiquen? Más abajo, en el mismo texto de Efesios, capítulo 4, pero en los versos 11 y 12, está la respuesta. Y como ustedes están ahí en Efesios, en la Biblia, los que estén allí van a leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, a lo largo de la historia de la iglesia, comenzando en el primer siglo, cuando la iglesia fue fundada en el día de Pentecostés, el Señor dio dones a la iglesia. ¿Qué tipo de dones? Bueno, a unos constituyó apóstoles. Allá estuvieron los apóstoles que pusieron el fundamento de la fe de la iglesia, la roca la cual es Cristo, centrando la iglesia en Cristo Jesús. También dice que a otros profetas, ¿verdad? Y vemos allí en el libro de los Hechos el testimonio de aquellos profetas que estuvieron en el comienzo y aquellos que también hablaron, que el término profeta significa la boca de Dios, y trajeron las escrituras a nosotros. Ahí entonces tenemos los profetas. Ahora pasamos y la iglesia necesita extenderse, y entonces también el Señor constituyó a otros evangelistas, con esa capacidad de ir al prójimo y hablarle el evangelio, la palabra del Señor, para que la iglesia se extienda. Aún hoy en día existen evangelistas. Y también es la época de pastores y maestros, que están dedicados a edificar, a perfeccionar a la gente en el conocimiento de la palabra del Señor y en la vida cristiana, con el fin de que la iglesia sea perfecta. ¿Qué significa? ¿Que no haya gente que cometa errores? No. Perfecta es decir, preparada para hacer el ministerio, para servir al Señor. Cada creyente sirve al Señor y ha pasado por un proceso de perfeccionamiento desde que conoce el Evangelio hasta que él mismo va y lleva el Evangelio a otras personas. ¿Quién se encarga de ese trabajo de edificar la iglesia? Cristo. ¿Cómo lo hace? Pues colocando en la iglesia esos evangelistas, esos pastores, esos maestros, y llamándonos a nosotros también, a los que están. Yo también estuve muchos años sentado escuchando, y ahora estoy aquí parado hablando como un lorito, pero porque el Señor nos llama a servirle, y qué bueno es poder sentir ese llamado al Señor a servir. Entonces ahí está el Señor hoy, acompañando al creyente, intercediendo por el creyente y edificando al creyente, edificando la iglesia. ¿Cuánto tiempo tenemos de clase? 44 minutos. 44 minutos. ¿Cómo están de ánimo? ¿Se van durmiendo? ¿Terminamos? No, dicen, no, ya, dejamos ahí. Ah, que no terminemos. Bueno, entonces vamos a mirar, ya vimos la preexistencia. Acabamos de ver la existencia de Cristo. Ahora nos faltaría la posexistencia, pero no me gustó ese nombre. Dije, no, eso suena como si ya no existiera. Entonces vamos a hablar de la existencia futura de Cristo. Me parece mejor así. La existencia futura de Cristo. ¿Qué nos dice la Biblia de la existencia futura de Cristo? Ese Mesías, ese ser que existía en la eternidad,
que existió mientras Israel estuvo en el desierto, que existió en Belén de Judá, que existe hoy, ¿acaso podemos confiar que existirá después? ¿Qué nos dice la Biblia de eso? Primero, este texto me encanta, porque Hebreos capítulo 1 es un capitulazo de la Biblia. Usted lo puede leer con el gusto. Es un libro dedicado a explicar al pueblo judío por qué Cristo es el Mesías que los judíos estaban esperando. Pero lo primero que comienza a depurar, a quitar de la basura que comienza a quitar de la mente de la gente, es la idea falsa de que Jesucristo es un ángel. Idea que por alguna razón algunos siguen insistiendo hoy en día que Jesucristo es un ángel, siendo que un libro de la Biblia dedica todo un capítulo, y uno de los más largos, a explicar que Jesucristo no es un ángel. ¿Cuál capítulo explica eso? Hebreos capítulo 1. Se dedica a explicar que Jesucristo no es un ángel. Y entre sus explicaciones da unas citas que él habla precisamente acerca del Hijo, donde nos explica que Cristo permanecerá después que desaparezcan los cielos y la tierra. Ahí está en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Vamos allí y leemos juntos. 1, 2, 3. Mas el Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Oiga, qué versículo este. Porque es muy claro. ¿De quién dice tu trono, oh Dios? Del Hijo dice. Esas palabras las dice la Biblia de Cristo. De Jesucristo la Biblia dice: tu trono, oh Dios. Otra vez, tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios. El Hijo es Dios. Más claro no puede estar. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Pero pastor, usted nos dijo que Cristo iba a durar después de los cielos y la tierra. Bueno, sí, más abajito. Los versículos 10 al 12. Sigue hablando, sigue explicando, y lo leemos juntos. Versículos 10 al 12 de Hebreos. Capítulo 1. 1, 2, 3. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Por qué les leí el 8? Porque si comenzamos a leer esto suelto, cualquiera pensará que estamos hablando pues del Padre, de Jehová, pues, que es el otro título que hay allá arriba. Pero el versículo 8 nos dice: del Hijo dice. Y aquí hay una y dos puntos al comienzo, ¿verdad? ¿Ven? Y tú, o sea, dijo aquello y también dice esto. Del mismo, ¿de quién? Del Hijo. Del Hijo dice: oh Señor, en el principio fundaste la tierra. O sea que cuando leemos allá en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es ese Dios? Jesucristo. Jesucristo, creador de los cielos y la tierra. Y luego nos dice que los cielos y la tierra, que nos parece que siempre van a estar, porque uno sale todos los días, como uno es tan finito, tan cortico de existencia, pues uno apenas verá un árbol crecer, pero no ve una montaña volverse desierto, ni nada de eso. Uno simplemente no ve envejecer la creación. No la ve envejecer. Pero la Biblia nos dice que envejece, que la creación se está envejeciendo. La creación se está envejeciendo. Y nos dice allí, ¿sí?, todos ellos, los cielos y la tierra, se envejecerán como una vestidura. Tan bonito que comprar ropa, ¿verdad? Ay, nada más me gusta a mí, los demás no les gusta. A mí me gusta comprar ropa, me parece muy bonito uno ir. ¿Y a qué huele la ropa cuando uno la pone a primera? ¡Ah! Huele a nuevo, dice uno, ¿verdad? Huele a nuevo la ropa. Y cuando usted tiene 5 años con la misma camiseta, ¿ya le huele también sabroso? No, ¿verdad? Ya no huele a nuevo. Al contrario, le dice la mujer, huele a vos. Ya le huele a uno, ¿verdad? Coge, se va envejeciendo, ¿verdad? Esos colores vibrantes, también se vuelve guarro. Si era camiseta negra, dura bonita la primera semana. De ahí para allá es un extraño gris.
un extraño gris, ¿verdad? Esa camiseta negra se vuelve, porque las vestiduras se envejecen. Y aquí nos explica de la misma manera que un humano ve que su vestidura se envejece, Dios, que es eterno, ve cómo la creación se envejece y es necesario renovarla. Es necesario quitar ese cielo, quitar esa tierra y crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque se envejece. Pero, ¿se envejece Jesucristo? Dice, pero tú eres el mismo. Oiga, y tus años no acabarán. Ahí está. Sus años no acabarán. Jesucristo eternamente, después de estos cielos y esta tierra, seguirá viendo un Cristo. Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. ¿Dónde estará Cristo en el futuro? ¿Seguirá ya a la diestra del Padre? ¿Seguirá intercediendo por nosotros? Sí, eternamente. Pero ya no allí, en un lugar diferente. Apocalipsis 11:15. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Por cuánto tiempo durará el reinado de Cristo? Por los siglos de los siglos. Los siglos de los siglos. Toda nación, todo reino, incluyendo este, será de Cristo. Qué bonito. Caminar, andar por la carretera, mirar el paisaje y saber que todo eso será de Cristo. Porque Él es su creador, porque Él es el dueño. Nosotros veremos ese reino eterno de Cristo. Nosotros veremos cuando Cristo regrese a tomar el control del reino que Él redimió, del reino que Él compró, de la creación que Él compró con su sangre en la cruz. El gobierno de Cristo incluirá el sometimiento de los gobiernos actuales. Todos esos reinos, todos esos imperios, todos esos ejércitos, todos esos gobernantes, reyes, todo eso que existe hoy en día, presidentes, todos serán sometidos. Todos actualmente sirven a Satanás, pero todos tendrán que doblar su rodilla ante Cristo. Apocalipsis 19. Último texto de hoy, Apocalipsis 19, 15 y 16. El último pasaje de hoy. Apocalipsis 19, 15 al 16. ¿Listo? Leemos también juntos este último texto, este último pasaje del día de hoy que estudiamos, la eternidad de Cristo. La preexistencia, la existencia y la existencia futura de nuestro Señor. Apocalipsis 19, 15 al 16. 1, 2, 3. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él la reinará con vara de hierro, y Él pisa la garra del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el Rey de Reyes? ¿Se acuerdan la canción? El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Que tiene su título ahí en su muslo, en su vestidura. Rey de Reyes, Señor de Señores. Nuestro Señor vendrá a regir con vara de hierro. A mí me han dado varazos en la vida. Gracias a Dios por los varazos que me dieron. Pero con hierro no. Con una vara de hierro, ¿se imagina usted habla de un gobierno fuerte, habla de un gobierno que doblegará a los rebeldes? Ese es el gobierno de Cristo. Los que no les gusta el gobierno absolutista, sepa que los cristianos esperamos el gobierno absolutista de Cristo. Qué belleza ese gobierno, cuando un rey justo gobernará este mundo. Ahí tenemos entonces, el gobierno de Cristo será un gobierno de paz, un gobierno de justicia real conforme a lo profetizado por Dios. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 hay una profecía acerca del gobierno de Cristo. Y es un texto maravilloso. ¿Sabe por qué es maravilloso? Porque es otro texto que se les coló
de la Biblia, a esos que quisieron eliminar la deidad de Cristo por todas partes, ese también se les olvidó y lo pasaron por alto y todavía lo tienen ellos en su Biblia. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7. Otro texto que habla de la deidad de Cristo con toda claridad. Dice el texto, yo lo leo a favor de todos. ¿Listo? ¿Están ahí? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nos está diciendo el niño que va a nacer, el niño que nacerá allá en Belén, es una profecía acerca del nacimiento de Cristo. Dice, tendrá el principado sobre su hombro, es decir, él gobernará, será el que gobierne. Se llamará su nombre admirable, consejero, y estos dos títulos me gustan más. Dios fuerte. De Cristo está diciendo esto. Cristo es Dios fuerte. Y de Cristo también está diciendo el siguiente nombre: Padre eterno. Jesucristo es el Padre eterno. Padre eterno, príncipe de paz. Y ahí entonces nos dice, mire, ese reino donde Cristo va a gobernar, que a muchos no les va a gustar porque les va a tocar soltar el poder y dejárselo a Cristo, ¿sí? Pero ese imperio, en ese imperio, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Será un reino perfecto. ¿Habrá quien se rebele? Sí, habrá quien se rebele. Cuando estudiamos profecía, hablamos de la rebelión contra el gobierno de Cristo, pero el gobierno de Cristo será perfecto. El cumplimiento de todas esas profecías hechas a Israel en el Antiguo Testamento será ese gobierno eterno de Cristo. Y sucederá eso. No habrá algo que lo evite. No habrá nada que lo evite, porque termina la profecía diciendo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, Dios está decidido a hacerlo. Y como dice el mismo libro de Isaías, si Él decide hacer algo, ¿quién será quien detenga su mano y le diga qué haces? Nadie podrá detener. Entonces hemos visto a Cristo ahora en el futuro, permaneciendo después de los cielos y la tierra y gobernando eternamente. Y lo bueno es que Isaías dice que nosotros también regiremos las naciones con Él. Esa es la promesa. Entonces vimos a Cristo en el pasado, desde la eternidad, y encontramos a Cristo hasta la eternidad, siempre gobernando, siempre rigiendo. Y como el Señor le dijo, no, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Satanás, su imperio, los hombres que le sirven, todos estarán humillados ante los pies de Cristo. Qué bueno poder hoy servir a Jehová, quien reinará para siempre, quien vive para siempre y quien vino a esta tierra a salvarnos. A Cristo nuestro Señor. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por el estudio de tu palabra, porque podemos entrar a hablar de Cristo y a presentar a Cristo tal como la Escritura lo presenta, Señor. Como ese Dios eterno, verdadero, sublime, como aquel Señor creador de los cielos y la tierra, sustentador de toda vida, pero también aquel que nos amó, que se entregó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, quien redimió a un pueblo para sí y quien ha compartido con nosotros la herencia celestial y esa posición de gloria eterna. Gracias, Padre, por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor. A Él sea la gloria y la honra en la iglesia y fuera de ella por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano.